Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. La invasión rusa de Ucrania amenaza con desencadenar una crisis alimentaria mundial, ya que las interrupciones simultáneas en las cosechas ucranianas y en la producción mundial de fertilizantes, que vienen básicamente de Rusia y de Bielorrusia, están disparando los precios de los alimentos y provocando una cadena de desabastecimiento en todo el mundo. Tras 3 meses de guerra, los analistas y las agencias de ayuda al desarrollo aseguran que el mundo enfrenta una crisis que podría convertirse en una emergencia alimentaria de ámbito mundial. El conflicto ya ha reducido a las exportaciones rusas y ucranianas de productos básicos, productos agrícolas básicos como el trigo, el aceite de girasol o el maíz, una perturbación que se ha propagado por los países dependientes de las importaciones rusas y ucranianas, como países de Oriente Medio o del norte de África. Al mismo tiempo, la crisis energética en curso ha aumentado de manera drástica los precios de los fertilizantes y los costes de transporte. Se ha formado en definitiva una tormenta perfecta que a juicio de algunos podría desembocar en un aumento sin precedentes de los precios de los alimentos en todo el mundo. Rusia y Ucrania representan aproximadamente el 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Rusia, por su parte, es el principal exportador de fertilizantes del mundo. Hay que sumar también la cuota que pertenece a Bielorrusia, que de manera un tanto indirecta, pero está ahí, está involucrada, de una manera indirecta pero involucrada en este conflicto. Pues si sumamos a Bielorrusia tendríamos un porcentaje incluso mayor. Tanto los precios de los fertilizantes como los de los alimentos ya han subido a niveles máximos conforme se ha ido alargando la guerra. Los puertos ucranianos del Mar Negro, especialmente el puerto de Odesa, están bloqueados por la Marina rusa, lo que impide que la cosecha de este año, que estará lista dentro de un par de meses, salga del país rumbo a los mercados internacionales. A eso hay que sumar las sanciones internacionales contra Rusia desde hace meses, que han dificultado muchísimo, hacer negocios y sobre todo realizar pagos con las empresas de aquel país. Los gobiernos occidentales se esfuerzan ahora por encontrar formas de romper el bloqueo ruso en el Mar Negro e ir poco a poco aliviando la tensión acumulada en los mercados mundiales de productos agrícolas, que se han quedado desde hace 3 meses en estado de shock a causa de la guerra. Solo Ucrania, que no en vano se la conoce como el granero de Europa, alimenta a unos 400 millones de personas en todo el mundo y es uno de los principales proveedores de cereales para decenas de países en desarrollo, incluidos algunos políticamente muy inestables en Oriente Medio y en África, que han visto a lo largo de los últimos 3 meses dispararse los precios de los alimentos desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania, esto a finales de febrero. Esto podría terminar siendo la antesala de una crisis de abastecimiento generalizado, protestas e inestabilidad política. El tiempo corre y lo está haciendo a mucha más velocidad de lo que nos gustaría. La primera cosecha de la temporada llegará en los próximos 2 meses, en torno al mes de julio-agosto, la primera cosecha ucraniana de trigo, de cebada, de maíz, etc. Se está creciendo en estos momentos. Si persiste el bloqueo ruso de los puertos del Mar Negro, cientos de millones de toneladas de alimentos, de grano, se quedarán atrapadas allí y no podrán salir hacia los mercados mundiales. Los ucranianos tendrán que o tirarlas o almacenarlas en silos, que es lo único sitio donde podrán meterlas, eso en el caso de que la guerra no avance hasta lugares tan alejados hoy todavía del frente como es la ciudad de Odesa. Una parte de esa cosecha podría sacarse de allí mediante camiones o trenes de carga a países vecinos como Rumanía o como Polonia y ya desde allí ser exportados a través del Mar Báltico o a través del mismo Mar Negro. La Marina rusa bloquea los puertos de Ucrania, pero todavía, y esperemos que no lo haga, no se ha puesto a bloquear los puertos rumanos. Pero claro, eso es solo una parte. El resto se quedará en los silos portuarios, que es de donde sale la mayor parte de la cosecha ucraniana rumbo a todos los rincones del mundo. Los 3 principales productos de exportación de Ucrania son el trigo, el maíz y el aceite de girasol. Este último, el aceite de girasol, vimos pues hace un par de meses, ya en el mes de marzo, como empezaron a sonar más 3 meses a principios
principios de marzo empezaron a sonar las primeras alarmas de que iba a haber desabastecimiento de aceite de girasol en España, concretamente porque buena parte del aceite de girasol que se consume en España proviene directamente de Ucrania, atraviesa el Mediterráneo y llega hasta España. España es especialista en producir aceite de oliva, pero no tanto aceite de girasol, que los ucranianos lo producen en grandes cantidades, de muy alta calidad y a muy buen precio. Y esa es la razón por la cual se traía el aceite de girasol desde Ucrania. Sigue llegando, pero en cantidades menores. No se ha producido ese desabastecimiento tan temido hace 3 meses, que llegaron a vaciarse los estantes de muchos supermercados. Ya sabéis las alarmas que de vez en cuando generan los titulares tendenciosos o los titulares alarmistas. Bien, entre estos tres, ya digo, el trigo, el maíz y el aceite de girasol conforman casi el 30% de todas las exportaciones de Ucrania. Ucrania es esencialmente un país agroexportador. A eso, evidentemente, pues hay que añadir otros productos. Exportaciones significativas de cebada, de colza, de soja. El país, Ucrania, es extraordinariamente fértil y su agricultura está muy mecanizada, por lo que la productividad por hectárea es muy alta. La franja de tierras negras, que va desde aproximadamente la península de Crimea hasta bien entrada la estepa y que afecta pues a Rusia, a la propia Ucrania, en parte también a Bielorrusia, es posiblemente la tierra más fértil del mundo. Se viene hablando de ella siempre en términos laudatorios desde hace siglos, y quien la controla pues puede tener unas productividades agrarias altísimas, que es lo que tienen hoy los ucranianos. A poco que han metido capital y se han puesto a explotarlo de forma moderna, pues disparan modulan, de hecho, el precio de ciertos granos, como por ejemplo el trigo o el maíz, modulan el precio mundial. Bien, aparte de que Ucrania, y más en este momento, necesita las divisas que les entran, los dólares y los euros que les entran gracias a su exportación de cebada o su exportación de trigo, son muchos los países, tanto del primero como del tercer mundo, que dependen del grano ucraniano para la elaboración de alimentos, para la elaboración de pan, por ejemplo, que es el principal subproducto del trigo. Es un hecho que creo que todo el mundo, en fin, de una manera u otra, unos comerán menos y otros comerán más, pero sin pan, en resumidas cuentas, no se puede vivir. Los países del primer mundo pueden amortiguar estas subidas de precio pagando un poco más, pero países del tercer mundo, especialmente los países africanos, lo tienen bastante más complicado, de manera que si sube mucho el precio, simplemente se deja de consumir. Pero bueno, desde que empezó la guerra tienen problemas serios para exportar todos estos granos los ucranianos. La vía terrestre hacia Europa está abierta y por ahí salen a diario pues cientos de camiones cargados de aceite de girasol, que es el que estamos viendo ahora mismo en las tiendas, cruza hasta Rumanía o hasta Polonia y desde ahí ya se distribuye por toda Europa. La exportación a través de camiones no es la mejor, evidentemente, si quieres transportar grandes cantidades de cualquier producto, pero es la única que tienen abierta. Los puertos se permanecen, puertos como Mykolaiv o como el propio puerto de Odesa, que es el mayor que tiene Ucrania, están bajo control del gobierno ucraniano en estos momentos y todavía lejos o relativamente lejos del frente, pero están bloqueados por la flota de guerra rusa en alta mar y no se puede ni entrar ni salir de ellos, a riesgo, claro, de que la flota rusa abra fuego y hunda el barco, cosa que evidentemente pues a ningún armador ni a ninguno que haya fletado el barco le interesa lo más mínimo. Lituania, que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, Lituania es uno de los países que, a pesar de que no es fronterizo con Ucrania, entre Lituania y Ucrania está Polonia, pero que más se está significando a favor de la causa ucraniana, y es un país miembro de la OTAN, también de la Unión Europea, es decir, un país plenamente, y el del euro, plenamente integrado en Europa, ha propuesto que varios países de la alianza formen una flotilla de guerra, obviamente, para escoltar de la forma más segura posible a los cargueros a través del Mar Negro. Que conforme entren, crucen los Dardanelos y el Bósforo, pues se peguen a estos barcos y los escolten hasta el puerto de Odesa y les escolten de vuelta también, por supuesto, para que puedan sacar todo ese grano desde el Mar Negro hasta los puertos internacionales, es decir, hasta los océanos. Esto les permitiría bloquear, en principio, claro, que ya no sabemos lo que podría pasar después, el bloqueo ruso y dirigirse a los estrechos y así acceder al Mediterráneo y al mercado mundial. No está claro, esto es una propuesta que ha hecho Lituania, y no está claro
que otros países de la OTAN estén dispuestos a unirse a ese plan. Aunque la mayor parte de los países de la OTAN han enviado suministros militares a Ucrania, en algunos casos muchísimas armas, caso por ejemplo del Reino Unido, desconfían incluso el Reino Unido de meter directamente a sus fuerzas en el conflicto. Y si meten una fragata, unas corbetas, pues ya estarían directamente poniéndolas delante de los rusos. Aunque, ya digo, solo sea para escoltar a los buques de carga. Lo que temen es que eso provoque un incidente no deseado que podría provocar un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Un enfrentamiento que podría derivar en una guerra nuclear y eso es lo que quiere evitar todo el mundo. Además, cualquier plan de este tipo, y esto a veces se nos olvida, tendría que ser aprobado por Turquía previamente. Turquía es miembro de la OTAN, por supuesto, pero de aquella manera. Como se explicaba aquí hace un par de semanas, la OTAN controla los estrechos, los dos estrechos que dan acceso al Mar Negro, y el gobierno turco regula, no los buques de carga, esos pueden pasar sin problemas, hay libre navegación en los estrechos, pero sí los buques de guerra. Esto funcionó en virtud de la Convención de Montreux de los años 30 del siglo pasado. Turquía se reserva el derecho de cerrar el Bósforo a los buques de guerra cuando lo crea conveniente. Los países de la Unión Europea hasta la fecha han preferido rutas alternativas que eviten este tipo de problemas para enviar pues, estos cargamentos de cereales por tierra o por carretera, evidentemente, o por ferrocarril hasta puertos de otras partes de Europa. Pero claro, este plan alternativo tiene una logística sensiblemente más difícil y encarece los productos, cosa que evidentemente pues nadie quiere, empezando por los propios ucranianos, que antes exportaban a muy buen precio y tienen que hacerlo, en el caso de que consigan, de que este plan alternativo termine de funcionar y sustituya por completo los puertos, que es francamente complicado, por no decir imposible, a corto o medio plazo. Bien, les va a encarecer y va a meterles en una pesadilla logística absoluta. Hay un problema aquí de tipo ferroviario, y es que el ancho de vía en Ucrania es diferente del resto de Europa. Es el ancho ruso. Es un ancho de las vías, están separadas por 1.520 milímetros, metro y medio, más o menos, frente a los 1.435 milímetros del resto de Europa, lo que se conoce como ancho internacional. Bien, como vemos es muy poquito, apenas nada, unos centímetros, pero lo suficiente como para que un vagón o una locomotora que provenga de Polonia pues no pueda directamente cruzar a Ucrania si antes no se ha instalado un sistema de cambio de ancho de vía y, por supuesto, el material rodante puede circular por ambos anchos de vía. De esto en España sabemos bastante porque tenemos 3 anchos de vía y hay cambiadores de ancho por todas partes, especialmente del ancho ibérico al ancho internacional. Pero bueno, el hecho es que allí tienen este ancho de vía y no tienen el sistema tan avanzado para cambiar de ancho como lo tenemos en España, y esto ha creado un cuello de botella en la frontera de Ucrania, porque claro, no queda más remedio que transferir la carga del vagón que está construido para circular por vías de ancho ruso, de 1.520 milímetros, a vagones de carga de ancho internacional. Evidentemente hay poderosos incentivos para sacar la mercancía del país. Es una mercancía muy valiosa, un granel muy valioso. Tienen que sacarse grandes cantidades. Evidentemente un kilo de grano no vale nada, pero unas cuantas toneladas ya valen bastante. Pero claro, se tiene que sacar a un coste mayor. Casi todo lo que se exporta fuera de Ucrania normalmente se exporta por barco. Por una cuestión de costes, es mucho más barato transportar la mercancía, cualquier tipo de mercancía en barco, que transportarla en camión. Y se hace a través de los puertos del Mar Negro y en menor medida de los puertos del Mar de Azov, donde está Mariupol, que también es parte del Mar Negro y además está ya en su totalidad bajo control ruso. Vamos, resumiendo, que el sistema no está configurado para moverse aguas arriba. Todo está configurado para moverse aguas abajo, hacia los puertos del Mar Negro. Invertir este sistema no es cuestión de días ni de meses, sería una cuestión de años. A pesar de las advertencias de que se avecina una crisis alimentaria, más que se avecina que la tenemos ya prácticamente aquí,
El gobierno ruso ha ignorado una y otra vez, de manera un tanto irritante, por cierto, porque aquí ya no estamos hablando de los ucranianos, sino de todo el mundo, los llamamientos que le han hecho desde las Naciones Unidas para poner fin al bloqueo. Un bloqueo que es completa y absolutamente ilegal. Por más que nos empeñemos, no tiene ninguna justificación. Bloquear no solo los navíos de guerra, sino también los navíos mercantes nacionales, es decir, con bandera ucraniana, y los que tienen bandera extranjera. Es decir, que si mañana un mercante con bandera de Panamá o de Liberia se aventurase por los estrechos hacia Ucrania, podría ser que no pudiese atracar. No creo que una fragata rusa lo hundiese, evidentemente, pero sí le obligaría a dar la vuelta. Evidentemente, ninguna empresa naviera se va a arriesgar a semejante tragedia, que tenga que hacer el viaje en balde. Así que esto es lo que está haciendo Rusia y parece ser que nadie termina de dar una explicación convincente, ni siquiera los que defienden con más ahínco a Putin y a sus aliados. Bien, con su cinismo habitual, el cinismo habitual del Kremlin, se culpa a las sanciones occidentales de ser las responsables, no solo de la guerra, por supuesto, a pesar de que vieron después, sino también de esta crisis alimentaria en ciernes. Según su peculiar manera de ver las cosas, si Ucrania se hubiera rendido el primer día, si no hubieran ofrecido resistencia, pues claro, no habría problemas, ninguno en absoluto. Pero claro, como han decidido resistir, con ayuda occidental, por cierto, pues ahora tendrán que aguantar. No solo los propios ucranianos, sino también el resto del mundo, que va a experimentar una escasez repentina de grano. Esto que a los alemanes o a los holandeses o a los franceses les va a suponer pues un incremento en el gasto a la hora de alimentarse, para los congoleses puede ser una auténtica tragedia. Pueden terminar muriendo o en el este de África pueden terminar muriendo millones de personas. Algunos países de la OTAN han empezado a apoyar a la armada ucraniana, a darle apoyo directo, no con barcos propios, pero sí con especialistas, para que se le echen agallas y atraviesen el bloqueo naval ruso. Dinamarca, por ejemplo, está enviando unos sistemas de misiles antibuque llamados Harpoon, que son de largo alcance. Esto podría poner en peligro y podría hundir algún buque de guerra ruso, que, como hemos visto, solo saben combatir no solo los buques de guerra, sino también las unidades de tierra, solo saben combatir contra enemigos muy inferiores. Cuando se encuentran frente a armas modernas y bien operadas, el ejército ruso fracasa una y otra vez, tal y como pudimos ver en el mismo Mar Negro. No nos vayamos más lejos, con el hundimiento del Moskva, del que ya os hablé aquí, que era el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Esto fue hace poco más de un mes. Pero no está claro si este tipo de ayudas y este tipo de asesoría que están prestando los occidentales a la marina ucraniana, que por lo demás es muy pequeña, será suficiente para anular por completo el bloqueo naval, o al menos aliviar los ataques continuos sobre Odessa, que es el principal puerto de Ucrania. Pero es que, aunque así sucediese, es decir, pongamos por caso que efectivamente los rusos se asustan y dejan pasar al menos barcos de carga, aunque sea solo los extranjeros, y se pudiera abrir una vía para ir de Ucrania a los estrechos y de los estrechos a Ucrania, no sería una vía completamente segura, por lo que el coste del seguro marítimo permanecerá por las nubes. Un seguro elevado disuade a las compañías navieras de adentrarse en ciertos lugares del mundo, por razones fáciles de entender, por miedo a perder el barco y toda su mercancía, que puede valer pues millones de dólares. Nadie evidentemente quiere perderlas y ni está dispuesto tampoco a pagar un seguro muy alto. Bien, pues esto es lo que ha sucedido en los últimos 3 meses con el Mar Negro, que ya digo, hasta el mes de febrero era un lugar aproximadamente tranquilo y hoy es un lugar de alto riesgo. Pero es que es por ahí precisamente, y no puede ser por otro lado, porque Ucrania solo tiene una costa, que es la del Mar Negro, por donde sale el trigo y el maíz ucranianos, productos de primera necesidad para muchos países. El año pasado, Ucrania exportó alrededor de 20 millones de toneladas métricas de trigo, que es aproximadamente la misma cantidad que se preveía para la cosecha de este año. Yo he leído una noticia en Reuters de octubre del año pasado que me ha dejado un tanto sorprendido, porque era una nota de prensa sin más importancia, buscando información para preparar este programa, en el que los propios ucranianos reconocían en octubre del año pasado que habían hecho tantos avances que este año, incluso en 2022, iban a
aumentar la cosecha, que iba a ser todavía más generosa. Es decir, que tenían planes para producir más de 20 millones de toneladas métricas de trigo. Pero bueno, que se preveía una cosa más o menos como esto. 20 millones de toneladas métricas de trigo es muchísimo trigo. En febrero todo se dio la vuelta, pero a pesar de todo, los agricultores ucranianos han podido sembrar aproximadamente el 80% de la superficie. Esto lo hicieron a principios de la primavera en las zonas, obviamente, que no están afectadas de manera directa por las operaciones militares. Aquí el problema es doble, no solo afecta a los granos de Ucrania, sino también a los fertilizantes. Es decir, no solo se trata de un problema de que no pueda salir el maíz o no pueda salir el trigo de Ucrania, que de un modo más imperfecto, más incompleto, podría sacarse a través de Rumanía o a través de Polonia. No, el problema es que aquí hay un problema serio de fertilizantes rusos, que esos no tienen un bloqueo, sino que están sometidos a sanciones en buena parte del mundo. Ucrania y Rusia representan aproximadamente un tercio de la producción mundial de cebada y la mitad de sus exportaciones mundiales de aceite de girasol, que los ucranianos por lo menos podrán salir. Luego, además, Rusia y la vecina Bielorrusia se encuentran entre los principales productores mundiales de potasa. La potasa es un ingrediente fundamental para la industria agrícola, porque con ella se fabrican fertilizantes. Bien, pues ambos países, tanto Rusia como Bielorrusia, enfrentan ahora sanciones internacionales y prohibiciones de exportación, más los consabidos problemas de hacer negocio con empresas rusas, que cualquiera que lo haya intentado pues sabe perfectamente de qué le hablo. Durante los últimos 30 años, desde que cayó la Unión Soviética, la productividad agrícola en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia, se ha disparado. Algo así, esa parte del este de Europa se ha convertido en algo parecido a la Argentina y el Brasil del hemisferio norte. La pérdida de las exportaciones de Rusia y Ucrania, tanto fertilizantes como grano, está teniendo un efecto directo en otros exportadores, que ahora pues almacenan su grano mientras se preparan para una escasez de alimentos mucho mayor. Por ejemplo, la India ha prohibido directamente las exportaciones de trigo. Según subieron los precios, vio que podría llegar a tener un problema. En la India viven 1.200 millones de personas. Han tenido además una ola de calor anormal hace un mes y eso les ha desgraciado parte de la cosecha. Así que, ante la duda, Narendra Modi directamente ha prohibido la exportación de grano. La tendencia es inflar aún más los precios de los cereales. Se estima que los precios del trigo aumentarán más del 40% este año a nivel global, alcanzando un máximo histórico en términos nominales, es decir, sin ajustar la inflación. Esto no lo digo yo, esto lo dice un informe del Banco Mundial de hace un mes, del mes de abril. Bueno, estamos ya en junio, que lo hemos empezado hoy, pues de hace mes y pico. Bien, mientras continúa este bloqueo, los expertos advierten que su impacto podría extenderse también a la próxima cosecha. Si los ucranianos siguen llenos y el país no puede asegurar suficientes instalaciones de almacenamiento temporal, la próxima cosecha ucraniana podría no tener donde almacenarse y tendrían que tirarla. Entre tanto, la FAO, es decir, la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, estima que los precios de los alimentos podrían aumentar hasta en un 20% este año a nivel global. Casi 300 millones de personas en 81 países se enfrentan actualmente inseguridad alimentaria aguda o están en alto riesgo, según el Programa Mundial de Alimentos. Vamos, que hay ahora mismo unos 45 millones de personas al borde de la hambruna y esto podría terminar de empujarles directamente dentro de la hambruna. El aumento de los precios de los alimentos también podría alimentar a su vez, valga el doble uso del verbo alimentar, la inestabilidad política en los países que importan granos para alimentar a su población. Históricamente, los precios de los alimentos y la inestabilidad política están muy correlacionados. Esto desde siempre, desde la antigua Roma, que llegaron los emperadores a crear la nona para que los romanos de la ciudad no se les rebelasen, ¿no? Y les entregaban grano, pero también en momentos en la época contemporánea. Hace 10 años, la subida del precio del grano, que elevó los precios del pan en un 40% en Egipto y en otros países del norte de África, contribuyó de forma decisiva al estallido de la primavera árabe. Luego, vamos algo más atrás, a principios de 2008,
La espiral de precios agrícolas que preludió la crisis financiera provocó disturbios y protestas en todo el mundo. La subida de los precios, de hecho, ya de los precios agrícolas ya ha provocado malestar en países como Sudán, que importa más del 80% del trigo que consume de Rusia y de Ucrania. Y luego, en las últimas semanas, agricultores de lugares tan distantes como Irak o Grecia se han manifestado contra el aumento de los precios de los fertilizantes. La inestabilidad, por supuesto, podría extenderse a otras regiones del mundo. Esta vez, que podríamos encontrarnos no solo ante una primavera árabe, que no será solo el norte de África, que podría ser algo mucho mayor. Dado que los mercados mundiales de alimentos ya estaban bajo presión por la pandemia, la guerra en Ucrania lo que ha hecho es venir a agravar una situación que ya era mala. Medio centenar de países en todo el mundo dependen de Rusia y Ucrania para al menos el 30% de sus importaciones de trigos. Y 26 de ellos dependen para más de la mitad de sus importaciones de trigo. Luego, la crisis energética es otro elemento importante a tener en cuenta, que empeora aún más la situación. El precio del gas natural se ha disparado, como sabemos bien, y eso eleva el coste de producción de fertilizantes. Se requiere gas natural para producir tanto amoníaco como urea. La urea es un componente imprescindible en los fertilizantes con base de nitrógeno. Para hacer frente a estos mayores costes, algunos productores han reducido la producción. En marzo, una empresa noruega de fertilizantes muy grande, una multinacional llamada Yara, anunció que tendría que operar a aproximadamente la mitad de su capacidad en Europa para adaptarse a los precios, ya que, según dijeron, un 80% del coste de la fabricación de fertilizantes con base de nitrógeno viene directamente de la energía. El problema ha saltado incluso al otro lado del Atlántico. Brasil, por ejemplo, importa de Rusia una quinta parte de sus fertilizantes. Algo parecido le pasa a Argentina, a Bolivia, a Chile, a Paraguay, a Uruguay, que en marzo excluyeron a los fertilizantes de las sanciones occidentales a Rusia. Esto podría aliviar en parte el impacto sobre la cosecha en Sudamérica, pero no en otras partes del mundo. Además, a causa de las sanciones, negociar con empresas rusas se ha puesto muy difícil, y cuando algo es difícil, sube su precio. Que no parece que vaya a haber una salida fácil para esto, salvo el fin de la guerra. Una derrota sin paliativos del invasor y que el Mar Negro vuelva a la calma. Eso no parece que vaya a suceder en el medio plazo, por lo que el panorama pinta muy negro. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Cristina, que vuelve sobre el programa del lunes sobre la matanza de Uvalde, el que hice con Eric, en torno al cual tiene una pregunta. Hola, Fernando. Y todos los contraescuchas, que acabo de escuchar la contra relacionada con el tema de Uvalde, la matanza de Uvalde, y hay algo que Eric ha dicho que no me queda muy claro y me gustaría si pudieras aclararlo. Cuando él dice que la segunda enmienda se creó para limitar el poder creciente del Estado, del gobierno, quisiera entender cómo creen ellos que con pistolas o con armas pueden limitar el poder creciente. O sea, entiendo que el poder creciente de un gobierno se limita pues votando y derrocando ese gobierno por otro, pero si el gobierno asumiera demasiado poder o llegara a un límite cercano a establecer una dictadura, ¿cómo creen ellos que podrían con armas tirándose a la calle y montando una revolución? O sea, ¿eso es viable en estos tiempos? O sea, no sé cómo con armas se podría limitar ese poder o cómo les da esas garantías las armas. A mí no lo logro entender. Obviamente no soy americana y supongo que ellos tendrán un razonamiento para esto, por si lo podías aclarar o él quizás pudiera hacerlo. Bueno, muchas gracias y gracias por tu trabajo. La segunda enmienda la promueve el propio Congreso, como comentaba en este programa, en el año 1791, y la promueve con una invasión extranjera en la cabeza. En 1791 Estados Unidos era aún una confederación pequeña, que tendría unos 4 millones de habitantes, bastante débil por lo demás, no tenía ni siquiera un ejército propiamente dicho, que temía que los ingleses se tomasen la revancha atacándoles desde Canadá o desembarcando en la costa este, o directamente que los españoles les atacasen desde el sur. En aquellos momentos el rey de España controlaba lo que hoy es Florida, lo que hoy es Texas y lo que hoy es Luisiana. Es decir, que los tenían cerca, vamos. No era descartable que los españoles apreciasen debilidad y se lanzasen contra los recién nacidos Estados Unidos, a quienes, por cierto, habían ayudado a independizarse. Bien, ese es el origen de la segunda enmienda. Como complemento servía para evitar tiranías.
que, por ejemplo, pues el gobierno federal o un gobierno estatal arremetiesen contra la hacienda de los ciudadanos de la nueva república. Con una población armada es más difícil implantar una tiranía, porque puede resistirse esa misma población de forma mucho más efectiva. Evidentemente ya no estamos en 1791, y aunque no es imposible, sí es altamente improbable que una potencia extranjera invada Estados Unidos, por lo que en principio no sería necesario que la población esté armada para repeler a un invasor. Respecto a lo segundo, la idea de que tienen ese derecho a tener y portar armas ha calado muy hondo en la conciencia estadounidense. Nunca han necesitado recurrir a sus armas para defenderse de, no sé, por ejemplo, un golpe militar, pero siguen pensando que es buena idea mantener ese derecho por si llegase el momento. Luego hay otro elemento que no es menor y que no se suele tener en cuenta. Estados Unidos es un país mucho más violento que los países europeos. La posibilidad de que te asalten a mano armada en una calle de Chicago es mucho mayor que en una calle de Viena. O que te roben en casa, también armados, en Atlanta, pues es mucho más probable a que te suceda eso en Ámsterdam. Por lo que allí las armas actúan como disuasores. El delincuente descuenta que su víctima podría estar armada. Y no solo armada, sino que además sabe utilizar ese arma. Y claro, pues se lo piensa dos veces. Bien, sobre estos tres pilares descansa la justificación de la segunda enmienda. Nos pueden parecer mejores o peores, más o menos endebles, pero bueno, es su país y ellos lo entienden así, y son ellos los que gobiernan su país, no nosotros. Bien, vamos ahora con Beatriz, una española que ha vivido muchos años en Austin, en Texas, y que nos hace una reflexión sobre Estados Unidos. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Acabo de escuchar la contracrónica con Eric sobre lo de Uvalde, el tiroteo el último tiroteo de Texas, por lo pronto. Y venía un poco a compartir mi reflexión contigo. Yo, como ya te comenté, he estado viviendo en Texas por 8 años, en Austin, igual que él. También en Austin 8 años, que no es una buena representación de Texas. No bueno, tú ya lo sabes, es un sitio bastante, bastante más democrático, muy California para ser Texas. Y aquí hay una cosa que sucede. Resumiendo un poco, yo cuando salí de la universidad salí completamente adoctrinada hacia la izquierda, porque además yo había estudiado psicología y yo creo que las carreras de humanidades todavía por la temática, yo creo, hay todavía más margen de maniobra para que te suelten toda la agenda política. Y yo salí que apenas me reconozco, ¿no? Y, bueno, yo me presumo liberal moderada y gracias a que viví aquí. Si no, yo creo que hubiese seguido en la ceguedad más absoluta, como siguen muchos amigos míos allí, y diciendo que Papá Estado, por favor, me proteja del mundo, me dé un trabajo y me ponga una casa. Entonces, gracias a vivir aquí, efectivamente, uno se da cuenta de que el cuento no es como se lo han contado, y de lo bien que se vive en una economía como esta, en un sistema como este, liberal, donde hay tantísimas oportunidades porque el Estado no te pone cortapisa todo el tiempo, y cómo marchan las cosas, ¿no? Y de cómo, yo qué sé, la típica discusión que tienes allí con la gente cuando te dicen, ay, pero allí no hay derecho de los trabajadores, no te hace falta, si te vas a ir tú, si hay más trabajo que gente, no hace falta derecho de los trabajadores cuando el sistema es como este. Entonces, es cierto que en muchas cosas es admirable, y yo ahora que estoy de vuelta en España me está costando, porque es cierto que este sistema tiene muchas cosas muy envidiables y muy admirables, y ojalá España las imitara. Ahora bien, dicho esto, también es verdad, y algunas veces me pasa que, dicho muy entrecomillado, que echo de menos a Papá Estado. Y entiendo que no es la solución. Te pongo un ejemplo. Pasa con las armas hasta cierto punto, aunque no sé cómo el Estado va a controlar eso, honestamente, no le veo solución, pero bueno, mira, un problema tremendo aquí es la adicción a los opioides. Hay de hecho un documental, a ver si te lo paso, que está ahora aquí, sobre el oxicodone y cómo se ha llevado por delante, la cantidad de gente que se ha llevado por delante. El oxicodone se empezó a vender como si fuese un opioide muy poco adictivo, y se empezó a vender como si fuesen piruletas,
y se ha llevado por delante a una cantidad de gente tremenda, que Estados Unidos ha llegado a unos porcentajes de sobredosis que claman al cielo. Y sin embargo, nadie le puede poner el cascabel al gato, porque la farmacéutica que hizo Sicodone y que lo está vendiendo y que lo sigue vendiendo a día de hoy, a pesar de que ya sabemos el problema que genera y que, por supuesto, en Europa ni se ha hablado de este opioide en casos tan nimios. Se receta en cuestiones ya de vida o muerte, pero no desde luego si te duele un poquito un diente, como es aquí. Y es verdad que, claro, luego cuando ves ese tipo de cosas dices, ay, ahí papá Estado les está protegiendo en Europa y están ellos, ¿sabes?, debajo de la alita de papá Estado, que no es la solución, que yo sé lo que me vas a decir, y efectivamente lo único que trae eso es que el Estado se convierte en un tirano y te puede decir lo que tienes que hacer. Pero hay una cosa que ocurre cuando se vive un tiempo en Estados Unidos, y es que esto es una jungla maravillosa donde todos correteamos y hay oportunidades para todo el mundo, pero sigue siendo una jungla donde nadie le puede poner freno a las grandes corporaciones, que, ojo, casi que lo prefiero, o sea, yo estoy muy dividida en esto, casi que prefiero que tengan tanto poder las grandes corporaciones a que las tenga el Estado, porque al final a esta gente le va muy bien. Pero hay ratitos que digo, ojalá ahora mismo hubiese, ¿sabes?, alguien con mucho más poder que este lobby para llevárselo por delante. Ya sé que no es solución, casi que me puedo imaginar de tantos años que te he escuchado lo que me vas a contestar, pero bueno, quería compartir la reflexión y bueno, enhorabuena por todos tus programas. Pues sí, efectivamente, Beatriz. Austin es una excepción en Texas. Suele tener alcaldes demócratas, enviar representantes demócratas al Congreso y ahí acostumbra a ganar el candidato demócrata en las presidenciales. Si miramos los mapas en las elecciones presidenciales, Texas suele ser republicana en su práctica totalidad, pero ciertas zonas, como por ejemplo El Paso, que está en la frontera, o la propia ciudad de Austin, suelen ser demócratas. Pero bueno, no deja de ser Texas, con cosas de Texas y tejanos en su interior. Vamos, que no es Barcelona, por muy demócratas y modernos que se crean los austinenses. Respecto a lo que comentas de las cosas buenas y malas de Estados Unidos, pues sí, tiene muchas cosas muy buenas y otras muy malas. A mí el sistema político, por ejemplo, me gusta mucho. También me gusta el dinamismo de su economía y lo sencillo que lo tienen quienes quieren emprender. Ya sabes, impuestos algo más bajos que en Europa, menos regulación y más amor por el riesgo. Los estadounidenses son además, por lo general, hay de todo, claro, pero digo por lo general, son gente amistosa, aunque algo superficial, eso sí. Pero bueno, como es una sociedad tan diversa, pues te puedes encontrar de todo. A mí de Estados Unidos lo que no me gusta es su estilo de vida, el American Way of Life, aunque parezca sorprendente. Por eso nunca me he planteado vivir allí. Es un país en el que se necesita coche para todo, como ya sabrás, en el que viven en casas inmensas a las afueras de la ciudad y su ocio se reduce las más de las veces a los centros comerciales, que yo personalmente los aborrezco, o a diversiones plastificadas, tipo parques temáticos y cosas así. Yo la verdad es que en eso soy muy europeo. Podríais decirme, hombre, pues en Lexington Avenue, en Nueva York, puedes vivir así, ya, pero no soy multimillonario. Así que el estadounidense de clase media, quiero decir, vive de esta manera. Y yo, en cambio, soy un europeo de clase media. Me gusta ir andando a los sitios, bueno, en Vespa, como máxima motorización. Me gusta comprar por la calle y vivir en casas pequeñas, que dan poco trabajo y pocas preocupaciones. También me gusta nuestra vida social, ya sabes, las sobremesas, el ver a los amigos porque sí, sin necesidad de planificar nada con antelación. Y sobre todo me encanta encontrar gente por la calle. Austin, como ya sabrás, porque has pasado ahí unos cuantos años, es una ensalada de autopistas y avenidas anchísimas por las que solo circulan coches gigantescos con el aire acondicionado puesto 8 o 9 meses al año. Hay también unos rascacielos en el centro, no muy altos, pero bueno, que llaman la atención, el downtown que llaman, con unos cuantos hoteles y unos centros comerciales también con el aire acondicionado puesto a todo meter, y a mí el aire acondicionado me siente fatal porque no me gusta el frío. Pero bueno, el resto es un parque al lado del río Colorado y kilómetros y más kilómetros de suburbios, de esos de casitas particulares, con su buzón, sus jardines con barbacoa y sus calles desiertas, que a mucha gente le parece el paraíso, pero a mí, francamente, no me gusta. Y total, como vivimos solo una vez, pues hay que tratar de vivir conforme a los principios de uno mismo. De ahí que el estilo de vida americano, que es tan deseable para mucha gente, pues para mí no lo es en absoluto. A mí me gusta el estilo de vida de Madrid o de cualquier ciudad europea, y a ser posible estar lo más céntrico posible. Pero bueno,
vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla pues del lío en el que se han metido en Chile con la Convención Constitucional. Las constituciones resultan útiles si son un marco estable para la convivencia, por lo que son buenas si son duraderas aunque imperfectas. El borrador de la constituyente chilena es un corsé para la prosperidad y para la ideología no progre, que no podrá durar, ya sea porque no se aprueba o porque no es aplicable sin miseria y contestación. Vandalismo y sectarismo para parir un panfleto que puede llegar a ser ley, pero jamás provechoso. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, primer día de junio, mañana será el segundo y habrá contra, por supuesto. Hasta mañana, amigos.